El GPS de la arquitectura latinoamericana está aquí. La columna de 3060, de la mano de Omar París. Aquí en vivo en 580M Radio Universidad, programa 146 de Arquitectos al Aire, y tenemos aquí en el piso a nuestro colega y amigo Omar París. ¿Qué tal, Omar? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acercarte nuevamente a este estudio. Qué gusto encontrarnos con todo el equipo, claro, ¿no, Adri? Sí, señor. Es un gusto para mí, un gusto. Y les cuento que además de la audiencia de siempre, tenemos audiencia desde Paraguay. ¿En serio? Claro. Bien así. Bien, Así bienvenidos. que nos están escuchando Desde el mismísima Asunción. ¿Qué les provocará a la gente de Paraguay las eclipses? Claro, una buena pregunta, ¿no? Sí, en Paraguay se vio el eclipse. Pensé que ibas a preguntar qué le parecerá que voy a hablar yo, y yo dije miedo. Miedo. Bueno, y estará relacionado a la temática de la columna del día de hoy, me imagino. Y la podemos relacionar. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si justo tenía un huequito esa ventana de esa casa para poder ver el eclipse. Ahí está. Es muy probable. Es muy probable que lo haya pensado desde el principio, porque los arquitectos pensamos todo. Buah. Y esperamos no tanto. Vale. Bueno, es un punto suspensivo. ¿Querés saludar a alguien en especial en Asunción? Podemos darle nombrar a las personas que nos están escuchando, ya que ya me generó intriga, Adriana, quiero saber. Por cierto. Y especialmente a Luis Helge, que Bien, es el autor Luis de la obra esta, ¿sí? Y a Pablo Barbadillo, que es quien escribe el artículo crítico de la obra. Buenísimo, excelente. Bien, les cuento la historia. Hablo repetido. Tiene que ver con que hay una casa absolutamente destruida. Vos vas caminando por un barrio de Asunción, en una zona que está linda, muy linda, ubicada, que tiene cosas comerciales. No está sobre la avenida principal, pero está en una avenida secundaria, y hay una casa destruida. De esas casas que vos decís, la tiro, no hago nada. El típico tejido blando. Tejido blando. Sí. Así se llama en facultad. Imagínate, todo material mal mantenido, es decir, toda lo que sería la estructura tecnológica en mal estado. La casa funcionalmente tampoco es que es una obra maestra, claro, sino que era simplemente un rejunte de habitaciones, ampliaciones que se van haciendo en el tiempo sin pensar mucho en la funcionalidad, o que la funcionalidad que va cambiando. Y entonces los arquitectos le hacen una propuesta al dueño de esta casa, que es la siguiente. Le dicen, vamos a usar todo ese material que está ahí, vamos a desarmar la casa, vamos a despegar ladrillo por ladrillo, vamos a hacer un local comercial y una oficina y un departamento, y vos vas a tener 2 rentas en vez de una de esta casa en mal estado, pero a cambio te pedimos que me la dejes a mí por un tiempo y que no pague alquiler para usarla. Por eso es una cuestión, una cosa parte de una mixta. gestión. Es parte de una gestión. O sea, se armó un trueque, vamos a ir identificando. Se armó un trueque entre el proyectista arquitecto, que es el arquitecto Luis Helge, y el dueño de esta casa, no se conocían previamente. Bastante deteriorada. No supongo. Mejor si no. Inventemos una historia personal. Inventémosla. Y entonces el trueque es: hago el proyecto, te modifico funcionalmente esta casa, digamos que ya tiene sus años y que no está en buen funcionamiento, para generar 2 unidades donde había una, y el trueque es: déjame poner mi oficina en una, digamos, claro, sería en una de las unidades. Pongo mi oficina ahí por un tiempo que no sé exactamente cuál es, pero es un tiempo determinado. En esta línea de trabajo también trabajan los del Borde, en Ecuador. Totalmente. Ellos, por ejemplo, su estudio también es una casa que la tomaron semidestruida, y ahí fueron haciendo distintos espacios para trabajar, a cambio de que, digamos, se le iban modificando, a cambio que no le cobren alquiler, y entonces están en ese proceso constante. En esa corriente. Algo parecido del gabinete de arquitectura de Solano Benítez, no con esa característica, pero sí con esto de utilizar, con la cantidad de ladrillos que tengo, aparece un muro de Rafa
porque tenían una cierta cantidad de dinero, con lo cual tenían que armar ese estudio de arquitectura que también está en Paraguay. Sí, tomando el material disponible, digamos, con ese famoso con lo que hay, vamos a ver qué voy a hacer con lo que hay. Y eso tiene una doble, no sé, desde mi punto de vista, un doble beneficio. Es decir, por un lado, utilizar lo que hay y por otro lado, no generar basura, es decir, no generemos escombros, o generar los menos escombros posibles, porque la verdad que nos hacemos los tontos muchas veces con eso, es decir, generamos escombros y después ¿qué hacemos? Sí, se lo damos, viene un contenedor, lo busca, pero ¿y a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va ese volquete de escombros, muchacho? ¿Alguien me puede llegar a decir? No, y además el movimiento del material tiene un costo. Además. Yo pensé que la nafta era gratis. ¿No andan a escombro esos camiones? No. ¿Se cargan a escombro? Se cargan con escombro molido. No andan a escombro. Bien. Mira, a veces esos escombros cuando van a un relleno se pueden vender como relleno. Bueno, será bien usado y será útil, pero otras veces pasa a formar parte de la basura y bueno. Entonces cerramos el paréntesis que inauguramos. ¿En dónde estamos? En Paraguay, en Asunción. Obra que recicla los materiales de la obra. Nombramos al estudio Al Borde. Le mandamos un saludo a David Barragán por si está escuchando el programa desde Ecuador. Y nombramos el estudio del Gabinete de Arquitectura de Solano Benítez, allí en Paraguay también, que bueno, tiene la obra del Teletón y varias obras. Pero estamos en la Casa Boceto Estudio. La Casa Boceto se inscribe dentro de estas obras de Paraguay, donde ellos tienen una escuela, ¿no?, de trabajo sobre ladrillo, y además una cosa muy linda que sucede, o que uno ve que sucede entre los colegas, es que comparten sus investigaciones sobre el material, y entonces se va generando un grupo de gente que, bueno, cada vez está más afilada con el uso de ese recurso. Y bueno, sin duda que lo están haciendo muy bien, porque se están destacando en todo el mundo con sus no solamente con sus proyectos, sino con la materialización de estos proyectos, ¿no? Si la vamos a dibujar y vamos a hacer el Pictionary, podemos hacerlo. Ya estamos todos sacando una hoja aquí. Tony ya tiene presto su lapicera y su papel en blanco. Adrián en cualquier momento arranca. Lisandro está haciendo trampa. Sofi, ¿todo listo? Todo listo. Y ustedes, oyentes, queridos oyentes del otro lado del parlante, podemos hacer el inicio de este Pictionary arquitectónico, en donde Omar empieza a relatar cómo está posicionada y cómo se eleva esa arquitectura, para ver si podemos ajustar un croquis de esta casa. Bien recibido sería en nuestro Facebook una foto de ello, ¿no?, allí en Arquitectos al Aire, Esquicio de Radio. Cuando estaba armando ayer para hacer el Pictionary me vinieron muchas reflexiones, porque no es fácil dibujar esto. No es fácil contar cómo se dibuja. Contar cómo se dibuja. Puedo traer la reflexión que me hizo acordar a mi profesor de yoga que tenía hace 20 años atrás casi. Y me decía que había dos bellezas. Ajá. Una que era la belleza objetiva y otra la belleza por la expresión en sí mismo. Entonces yo ya estaba pensando mucho tiempo que era esto. Y ahora se me terminó de aclarar del todo, porque la belleza de esta obra, desde mi punto de vista, tiene que ver con esta cuestión de utilizar todo lo que hay. Entonces, en transformar algo que está en desuso, transformarlo en algo que realmente tiene un valor ahora. Tanto un valor formal como un valor funcional y un valor tecnológico. Y ahí está, bueno, la gracia de todo esto que alguna vez hemos hablado, que hay una serie de materiales que están todos sueltos, pero si se los combina de una manera agradable, logra tener un plus ese material que está suelto, y ese es el trabajo que en este caso hace el arquitecto, ¿sí? Entonces, para dibujar esto, y la verdad que podemos decir, el terreno, son dos terrenos, uno al lado del otro. Los dos juntos de frente tienen 17 metros y de fondo 30, es decir que son dos terrenos de 8 y algo por 30. Esa parte le está saliendo fácil a Tony. Tony ya, esa ahí enganchó. Tony, 17 por 30. Y entonces Tony y las demás personas que están dibujando esto tienen que pensar que la casa está de un solo lado, de una mitad del terreno, porque por condición deciden no a lo largo, porque si no, no podrían entrar en el fondo. Es decir, tiene dos frentes de 8,5 y 8,5 y está sobre la mitad de 8,5 por 30. Entonces se arma un rectángulo que está compuesto por, digamos, dos cuadrados con techos inclinados, muy simple, muy simple, con techos inclinados, uno para un lado y otro para el otro. Y medio que, para describirlo en la forma general, ahí se acabó todo el comentario, porque no hay mucho más
para decir que si uno se pone a pensar en los resultados de eso, ¿no? Perdón, ¿los muros utilizaron algún muro existente o levantaron todos los muros de nuevo? Algunos muros existentes. O sea, recuperaron un muro de algunos, llanera, otros los tiraron y los hicieron de nuevo, reconstruyeron. sí. ¿Cómo se puede hacer una bella obra espacialmente y con materiales reciclados en 2 cuadrados que forman un rectángulo pegado a la medianera de 8,5 metros de frente por algo así como 15 metros de fondo? Y seguimos indagando entonces. Y los 2 cuadrados de esto responden a la idea de esto de los 2 locales posibles de alquilar de manera independiente. Ahí dividimos 2 unidades habitacionales, muy bien. Entonces son 2 sobre ese rectángulo, que para ser muy preciso sería un rectángulo raíz de 4. Apa. ¿Sí? Ah, Apa. Bueno. ¿Sí? Que son 2, que se conforman por 2 cuadrados, y esos 2 cuadrados tienen entrada independiente, una desde el frente y otra desde el lateral. Excelente. Con techos inclinados a una sola agua, cada uno de esos techos, pero uno hacia el patio y otro hacia el fondo, exactamente. La raíz de 4 es 2 igual, ¿no? Por eso son. Arriesgo. Claro, por eso son 2 cuadrados. Exactamente, claro, Cuadrado, 2 cuadrados cuadrado, exactos. Entonces hacen raíz de 4. Bueno, y tiene una serie de patiecitos entre medio que protegen de las visuales y también hacen de acondicionamiento climático. Y ahí hay otro punto importante de la obra, que es el modo en que acondicionan el espacio en un lugar que es muy exigido por el tema de la temperatura, como es Asunción del Paraguay, y tiene una serie de especies de ventanitas hechas con ladrillos cerámicos y chimeneas. De esa manera logran hacer ventilaciones cruzadas y reducir el uso del aire acondicionado. La verdad que novedoso, ¿no? Lo que se ve un muro homogéneo de ladrillo común en el cual cada tanto se ven estos cuadraditos que salen con una inclinación que imagino que tiene que ver con la inclinación hacia el sol. La inclinación está puesta, digamos, están como no se usarían, digamos, para los que no están viendo, es decir, un ladrillo se pone con los huequitos en vertical, pero en este caso está puesto en horizontal para poder atravesar la pared. Pero además tiene una pequeña inclinación para afuera, de manera que el agua que cae de la lluvia no ingresara al interior de la casa, del espacio. Estamos recordando y revisitando aquí la casa boceto del estudio Elgue de Asunción del Paraguay con Omar París en la columna 3060. Y una casa muy particular, reciclada, y que tiene este muro de ladrillo visto, hecho con ladrillo interior. Y estábamos describiendo un dispositivo muy novedoso, que son estas ventanitas hechas con ladrillo hueco. Y el ladrillo hueco, como bien mencionabas, Omar, en la posición correspondiente veo de frente una cara lisa y los huecos, digamos, que quedan vaciando el ladrillo, quedan en sentido vertical. No los vería. Girados 90 grados, aparece como una ventanita con rejitas, digamos, del mismo ladrillo. Celdas, y como unas celdas, y es un ladrillón bastante generoso, que no es parecido al ladrillo 18 aquí, sino que es un ladrillo un poquito más grande, con lo cual juntando 2 y puestos de frente se arma una ventanita de 40 por 40 con varias celdas, y a su vez con una leve inclinación hacia el piso impide que el agua ingrese, pero sí unos lindos tragaluces que también fueron usados en una de las cubiertas, en una losa plana, ¿no? Sí, y además de tener esa función de ventilar, tiene un plus, que es que cuando se ve que está iluminado adentro y que por afuera es la tarde o la noche, se transforma en un artefacto escultórico, sí, que arroja luces, y que además con otra aplicación de iluminación muy bien utilizada, que le da rasante a los ladrillos, bueno, se convierte realmente en una textura interesante, ¿no? Muy interesante. Creo que tiene que ver también con el resultado arquitectónico, con esto de cuestionar el funcionamiento de las cosas, porque cuestionan, me parece, la forma de acceder a un encargo, cuestionan la forma de utilizar el ladrillo, cuestionan incluso en la iluminación, el tema de si está o no está centrado a una luz respecto a la salida del cable. Creo que tiene que ver con esto que decías de la corriente de pensamiento de la materia de Solano Benítez, de Javier Corbalán, de toda esa zona. Y es realmente ser creativos en todos los aspectos, no solamente en los aspectos que tienen que ver con la estética, sino en el aspecto que tiene que ver con la forma comercial, como decís vos. O sea, es una ecuación donde cuando uno la analiza parece obvia, pero bueno, no siempre se generan así, pero es una ecuación donde todos ganan, porque el dueño del lote no puso un peso. Sí, utilizó sus ladrillos que ya tenía, utilizó todo, se no puso un peso y se ve capitalizado
por esta estructura nueva. Y los arquitectos, bueno, hicieron dos cosas que para mí son importantes. Por un lado, generaron su espacio para estar ahí, pero por otro lado, lo que a mí me parece que debe ser como de lo más importante es que logran plasmar ahí una hipótesis de lo que es la arquitectura, una idea de lo que es la sustentabilidad, una manera de hacer algo que es bastante difícil de hacerlo con un cliente convencional, pero entonces con estas condiciones, siendo que es medio que para uno y que la otra persona se vaya muy beneficiada con esto. Ahora, supongo que doblemente beneficiada porque es de Elgue y la obra tiene gran valor estético, pero bueno, es decir, ellos han podido entonces no solamente mirar y hacer de obtener un espacio, sino poder verificar una teoría sobre la sustentabilidad. Qué interesante cuando la arquitectura se convierte en un manifiesto. Lo hemos visto y lo identificamos en muchas de las obras, y de hecho el nombre Casa Manifiesto no es una invención mía, sino que hay muchas obras desde, tiempos inmemoriales en donde estos objetos arquitectónicos con una audacia antes no vista, y que muchas veces son bocetos, como el nombre de esta casa, o ensayos, permiten identificar y dar un pasito al frente o correr los márgenes de lo que se creía el contorno de la disciplina, digamos, ¿no? Sí, pensaba en las viviendas Murere, ese mutualismo residencial regenerativo que proponía Adamo Faiden en el conurbano bonaerense, donde con una pieza liviana proponía a través de la gestión resolver una renta, resolver una ampliación de una vivienda, y resolver también las cuestiones que tienen que ver con el ingreso de la humedad en los techos de las viviendas periurbanas. Casos de que la arquitectura además resuelve aspectos de gestión, aspectos de tecnología a través de un estudio y una vuelta de rosca respecto a las oportunidades de acceder a un encargo. Una cosa más que también me parece de sumo ingenio es que convierten todo lo que sería el sistema de una común manija para poder abrir las ventanas, lo convierten en un elemento escultural y lúdico dentro del espacio, porque a partir de una serie de cables de acero que recorren para poder levantar los vidrios que terminan cerrando la entrada o la salida del aire, recorren parte del espacio tomando más de lo que necesitan realmente, claro, pero sí convirtiéndose en un juego y en algo que uno lo ve y piensa, qué ganas de ir a jugar con esa ventanita ahí. En vez de hacer un simplón y meterlo adentro del muro, lo utilizan como un recurso. Es un mecanismo, así, un tensor que da la vuelta por todo. Ahí lo veo a Lisandro González fuertemente hojeando la 3060. ¿En qué número está publicado La tiene número? Clara ya. Está en el número que regalamos hoy a quien se comunique con nosotros, en el dedicado a ecoarquitectura. O sea que los oyentes se pueden llevar justamente la ecoarquitectura de 3060 que tiene publicada la Casa Boceto que estamos relatando aquí en la columna 3060. ¿Con qué te gustaría ir cerrando este espacio? Aparte de mandarle un gran saludo a Elgue y a todos los que nos estén escuchando en Asunción del Paraguay en este momento, ¿no? Y cerraría con esta idea de lo importante que es hacerse cargo de todos los aspectos del proyecto, ¿no? Ajá. No solamente desde que me siento a proyectar, sino que también estoy pensando a dónde se fue los escombros que iba a tener, es decir, si los voy a usar para el relleno o no, en este caso lo vuelvo a utilizar para la misma construcción. También de bancarse una cierta irregularidad en los ladrillos usados, ¿sí? Que pasan por un proceso ya y que tiene que ver con el reuso, que uno dice muchas veces, sí, quiero ser eco, pero quiero que mi ladrillito sea nuevo, impecable y que no lo quiero reutilizar ninguno, o cosas por el estilo, porque también hay que bancarse un poquito esa rugosidad que sin duda que cuando uno ve la obra juega a su favor. Claro, hay que buscarla, ¿no? Es decir, se la puede buscar. Arquitectura para rústicos, muchachos. La casa Boceto del estudio de Elgue, aquí en la columna 3060 Cuaderno de Arquitectura. Estamos hasta las 22 aquí en 580M Radio Universidad. Seguimos en vivo con esta banda arquitectónica tomando los aires de los CCRT.